Buenos días, el día de hoy, 28 de septiembre del año 2022, a las 10:05 de la mañana, se da inicio a la audiencia dentro del proceso 2022-12, presidida por el señor juez Eduardo Andrés Cabrales Alarcón. Buenos días. De conformidad con lo dispuesto en auto de fecha 19 de agosto del año 2022, siendo el día señalado 28 de septiembre del mismo año, el Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá se constituye en audiencia dentro del proceso verbal instaurado por Jenny Marcela Castro Bonilla y Giovanna Lisset Castro Bonilla contra Luzmila Forero Torres, bajo el número de radicación 2022-12, en sede de primera instancia. A continuación, le solicito a las partes y a sus apoderados identifiquen indicando nombre completo, cédula de ciudadanía, calidad en la que actúan y su domicilio, empezando por la parte demandante. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Bueno, mi nombre es Jenny Marcela Castro, no sé si se alcanza a ver el documento. Bonilla. Sí. La cédula por acá. Mi lugar de residencia es en la calle. ¿Algo más? ¿Su número de documento? 4. Bueno, la otra demandante está presente. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Giovanna Lisset Castro Bonilla. Mi número de documento es 5. Acá lo... Y mi dirección de domicilio es calle 2. Muy buenos días, señoría y los demás presentes. Me presento, mi nombre es Fabián Augusto Cabarca Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 8. Expedida en la ciudad de Bogotá, la cual acerco a la Cámara para que quede en el correspondiente registro. Portador de la tarjeta profesional número, la cual estoy sacando acá a la Cámara para que quede en el correspondiente registro. Actúo en la presente diligencia como apoderado de las demandantes para efectos de notificación. Mi dirección de laboral es en la calle Edificio Comodoro de la ciudad de Bogotá. Teléfono 3 colombiaabogados.sas@gmail.com. Muchas gracias, señoría. Buenos días para todos. Mi nombre es Luzmila Forero Torres. Mi residencia es en la carrera. Mi cédula es... Gracias. Señoría, buenos días. Un saludo extensivo a todos los presentes sujetos procesales en esta audiencia. Mi nombre es Hernán Arias Vidales, cédula, tarjeta profesional de factura, dirección de notificación, carrera electrónico Hernán Arias Abogado @gmail.com. Gracias, señor juez. Bueno, la presente audiencia es la prevista en los artículos 372, 373 del Código Penal del Proceso. La misma se realiza de manera virtual, teniendo en cuenta que el despacho cuenta con los medios tecnológicos para dicho fin. Se deja la constancia entonces de la comparecencia de las partes de sus apoderados y para efectos entonces de las etapas de la audiencia o de los citados artículos, voy a iniciar con la etapa de conciliación y le voy a conceder el uso de la palabra a las partes para que manifiesten si tienen ánimo conciliatorio o si existe alguna propuesta para realizar a su contraparte con relación a lo que se debate dentro del presente asunto. Entonces inicio por la parte demandante. Gracias, señoría. Por parte de mis apoderantes, siempre han tenido un ánimo conciliatorio con respecto a lo que se está debatiendo. Entonces, pues, yo sé que la señora Giovanna Lisset tomará la vocería
para realizar una propuesta de conciliación, su señoría. Bueno, gracias a todos por estar acá. Realmente revisando pues las circunstancias, nosotros hemos celebrado un contrato de compraventa de un establecimiento comercial con la señora Luzmila, y dado que estuvimos un tiempo trabajando allí, consideramos una oferta para conciliación de 30 millones de pesos, dado que hemos revisado la situación y consideramos que es un monto razonable para las pretensiones y para la situación bajo la cual se celebró dicho contrato. Demandada. Sí. No, 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 qué pena, señor juez, pero así no es. No es lo que la señora dice, no es así. No, pero no se quede en lo que ella diga. Estamos en etapa de conciliación. ¿Sí? Arrancamos con que ellos dicen que tienen ánimo y hacen una propuesta, ¿no? Entonces, ahora la escucho a usted. Bueno, señor juez, Sí. le vendí un negocio. Claro, lo que hablamos aquí, si había propuestas, si no hay, manifiesta que No le estoy preguntando de lo que ustedes están alegando en el proceso, sino acá la están demandando a usted para resolver un contrato y están pidiendo una indemnización de perjuicio. Entonces, ellos le están diciendo que tienen ánimo conciliatorio y hacen una propuesta. Entonces, ¿usted qué tiene para proponerles a ellos? O sea, usted tiene ánimo conciliatorio a ellas. No, señor juez, no. Usted no presenta ninguna propuesta, no tiene ganas de intención de conciliar, de No, que definan el asunto el día de hoy. no, señor juez, no. ¿Por qué no? No, porque es que eso no es lo que ellas dicen, eso no es así, eso no fue y no es así. Es que no le estoy preguntando lo que ellas dicen. Ya más adelante, si continuamos con el proceso, usted me cuenta lo que tenga que decir. Pero estamos hablando de conciliación. Ellas están pidiendo la resolución del contrato y están pidiendo que le devuelvan la plata y están pidiendo una cláusula penal. Y ustedes están alegando que había un contrato de arrendamiento y otras cosas. Entonces, si el punto de la conciliación es no quedarse en la parte jurídica, si usted tiene razón, ellas tienen razón, porque eso lo definiría yo en la sentencia, si no es, si usted tiene una propuesta o si quiere, le doy 5 minuticos, usted consulta con su apoderado y me informan si tienen una propuesta o si tienen ánimo conciliatorio. No, señor Doctor, juez, nada, no, yo no. doctor Hernán, sí hay posibilidad de que... Gracias, señoría. Efectivamente, yo había hablado con doña Luzmila, ¿no? Le había comentado la situación de la conciliación y en definitiva se decidió de que no hay acuerdo conciliatorio, ¿sí, mi doctor? Frente a la situación que realmente, pues, aquí la situación frente a algún tipo de perjuicio como tal, un incumplimiento no ha existido, fue lo que ratifica la señora, ¿sí? De que no hay ningún tipo, el servicio público nunca existió ningún corte, está al día, ¿sí? O sea, llegaron la respuesta de Avanti. Entonces, la propuesta efectivamente era al contrario, hacer la propuesta a la parte demandante era el desistimiento propiamente de la demanda para que podamos terminar este proceso y no ir hasta instancias en las cuales tanto una parte como la otra salga condenada. Entonces, la propuesta al contrario, nosotros, señor juez, es de haber la posibilidad de desistir de la demanda previo a continuar con una etapa procesal en la cual se observa lo que hay en la demanda y bajo ese aspecto que las partes cada uno desista de continuar con este trámite de la propuesta, pero desde un comienzo la señora sí fue enfática en decir que no va a conciliar en esta etapa. Yo le informé sobre el formalismo de la conciliación, lo que busca la conciliación, y se decidió por mutuo propio de ella y de su hijo, quien siempre intermediaba en esa situación, de que no se llegara a ningún acuerdo conciliatorio, señor juez. Bueno, pero doctor, qué pena, yo le entiendo que sí habría ánimo conciliatorio, pero en el entendido de que se le entendía así, ¿no? Que la parte demandante desistiera de las pretensiones, le entendí eso y que no hubiera costas. ¿Es eso lo que le entendí? Correcto, señoría. Pero ya hay una propuesta. Entonces, de eso que le estoy, de lo que usted está informando, entonces le corro traslado a la parte demandante.
Gracias, su señoría. Pues he estado conversando pues, con mis poderdantes y efectivamente pues la solicitud de conciliación por parte del requerimiento de la parte de la señora Luzmila pues no se ve viable. Es más, mis poderdantes indican otro valor a llegar a conciliar para que no argumente, para que ahí sí como estoy usted diciendo, pues para no continuar con las demás etapas procesales y el alargamiento de este proceso, y es por un valor de conciliación en el estado que se encuentra en estos momentos por un valor de 25 millones de pesos, señor juez. Señora Luzmila, bueno, vuelvo y le reitero, o sea, de pronto soy un poco insistente y pueda que usted tenga razón o tengan razón las demandantes, pero entiendo que hay un ánimo conciliatorio, están un poco distantes, pero no sé si usted quiere y lo consulta con su apoderado y si quiere hacemos un receso y también de esa manera yo le pediría al apoderado de la parte demandante si existe otra propuesta de pronto más acercada o más cerca a lo que ellos están manifestando para que lleguemos a un punto intermedio. O sea, lo que yo les esté diciendo acá no quiere decir que yo vaya a fallar de una u otra manera. El proceso es conciliación. O sea, definitivamente ustedes son los que se ponen de acuerdo y me dicen si sí o si no, o se hacen alguna propuesta concreta. En el entendido además que no sé, pues eso sí no está, no obra en el proceso, pero no se sabe qué pasó también con el contrato de arrendamiento, no sé si lo también ya lo solucionaron o también lo quieran solucionar acá. O sea, yo no tengo conocimiento de eso porque eso no me lo informaron en el proceso, eso solo lo saben ustedes. Pero ustedes concilian y pueden conciliar todo. Entonces, no sé, doctor Hernán, si quieran consultar y yo les doy 5 minutos y para efectos de la conciliación y reanudamos a las 10:25 de la mañana. 5 minutos, señor juez. Bueno, entonces siendo las 10:20, reanudamos a las 10:25, pueden apagar micrófonos y cámaras sin desconectarse. Bueno, siendo las 10:26, reanudamos la presente audiencia del proceso 2022-12, entonces estamos en etapa de conciliación, si es un receso, pues para verificar si existe una posibilidad o una propuesta de las partes. Entonces, le concedo el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada. Gracias, señoría. Hablando con la señora Luzmila, no hay ánimo conciliatorio, señor juez. Definitivamente no. No, señor juez. No tengo ánimos, no. Doctor Fabián, ¿hay alguna propuesta definitiva? Su señoría, no. Definitivamente ya comuniqué con mis poderdantes y efectivamente no hay ningún otro tipo más amplio de conciliación. Bueno, sí. Sin que implique prejuzgamiento, pues la propuesta que haría el despacho para efectos de la conciliación sería que se reconociera la indemnización de perjuicios que están pidiendo está pidiendo la parte demandante, que es de 5 millones de pesos. Esa sería la propuesta como intermedia, sería el despacho pues para efectos de la conciliación o finiquitar este asunto. Entonces, no sé, le concedo el uso de la palabra a las partes para efectos de que se manifiesten con relación a esa propuesta intermedia. No es simplemente es una propuesta al despacho. Parte demandante. No, señoría. Por este valor hecho por su despacho, sin ningún ánimo, y por parte de mis poderantes no están conformes con esa propuesta, su señoría. Parte demandada. No, ninguna, señoría. Bueno, entonces, de esa manera, entonces declaramos fracasada la etapa de conciliación. Bueno, con relación a excepciones previas, no se formularon excepciones previas dentro del presente asunto. En razón a ello, no existen ese tipo de excepciones pendientes de resolver en esta audiencia. Con relación al interrogatorio oficioso, pues procedo a practicar el interrogatorio a las partes. El doctor Hernán Arias, ¿el testigo está con ustedes perdón, ¿quién fue el que me solicitó la práctica del testimonio? El doctor Fabián, ¿cierto? ¿Ese testigo está presente en este momento o está...? Muchas gracias, señoría. Con respecto al testigo Alirio Caro, conforme al procedimiento general del proceso,
el artículo 135 me permite desistir de esta prueba sin ser practicada, entonces por lo que solicito su despacho se tenga en cuenta para el desistimiento de esta prueba. Bueno, entonces lo resuelvo en la etapa de prueba, si no era para saber si estaba presente para practicar los interrogatorios. Listo, perfecto, sí, señor, gracias. Bueno, entonces voy entonces a practicar el interrogatorio oficioso a las partes y voy a iniciar por la parte demandada. Entonces, señora Luzmila Forero, Sí, me hace señor. un favor, me contesta, le voy a tomar el juramento de no faltar a la verdad, levanta su mano derecha, por favor. Sí, señor. A sabiendas de la responsabilidad penal en la que puede incurrir en su declaración, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en esta audiencia, contestó. Sí, señor, pues digo la verdad, nada más que la verdad. Bueno, puede bajar la mano. Le advierto que si falta la verdad puede incurrir en delito de falso testimonio. Entonces voy a iniciar nuevamente con sus generales de ley. Indíqueme su nombre completo, su cédula de ciudadanía, cuántos años tiene usted, a qué se dedica, dónde vive. Mi nombre es Luzmila Forero Torres, vivo en Bogotá. La dirección, carrera 69K, número 6713, Barrio La Estrada. Me dedico al hogar. Su cédula, su número de cédula. 23 973 211. Edad 59 años. ¿Y usted de estudios? Estudios segundo de primaria. Indíquele al despacho, pues para efectos de la fijación del litigio. Si por efecto de la venta o del contrato de compraventa que usted suscribió con las aquí demandantes del establecimiento de comercio, si con posterioridad a esa celebración de ese contrato, ¿qué ocurrió con ese establecimiento de comercio? No, pues, señor, pues le vendí un negocio, un asadero de pollo, pero se lo vendí, o sea, Sí. sin problemas, sin nada de nada. Yo misma le arrendé el local porque es mi casa, ¿sí? Entonces le arrendé el local, hicimos contrato y le vendí el negocio y le arrendé el local, pero yo a ningún momento le vendí los servicios públicos. Tenía sus servicios agua, luz y gas. A ningún momento le cortaron el gas, a ningún servicio se les cortó a las señoras. Nada. Usted me dice que el negocio queda en su casa, o sea, la casa donde usted vive, ¿sí? Sí, señor, en la casa donde yo vivo. Bueno, y cuando usted arrendó cuando usted vendió el establecimiento de comercio funcionaba en toda la casa o en qué parte de la casa? No, señor, señor juez, en un local, local. En un local que hay dentro de su casa, ¿sí? En un local que hay dentro de la casa en el primer piso. Bueno, entonces, de acuerdo con su respuesta, indíquele al despacho si ese local o ese establecimiento que usted vendió tenía servicios públicos independientes de su casa o eran los mismos servicios. Independientes totalmente. El local tiene sus servicios muy aparte de la casa. Tiene agua, luz y gas. Con anterioridad a la venta de ese establecimiento, ¿ustedes se acuerdan qué fecha vendió ese establecimiento? El 4 de mayo del 2021. Con anterioridad a esa venta, ¿existía el establecimiento? Sí, doctor. O sea, don Alirio, el señor Alirio tuvo ese local hacía 13 años, sino que él le vendió a mi hijo el negocio, le vendió el negocio a él. ¿Alirio quién? ¿Alirio con el apellido de él? Alirio Caro. Entonces, él 13 años trabajando ahí con el asadero de pollo. ¿El dinero que se pactó en el contrato de compraventa usted lo recibió por parte de las demandantes? ¿Lo del negocio? Sí, Claro, los 45 millones. Sí, señor, yo lo recibí, sí, señor. ¿Usted le han devuelto o usted ha recibido nuevamente ese establecimiento de comercio? No, señor juez, no. No más preguntas por el despacho. Como la parte demandante pidió el interrogatorio de parte, como prueba, le voy a conceder el uso de la palabra en este estado de la audiencia al apoderado de la parte demandante para que interrogue a la demanda.
Muchas gracias, señoría. Reitero nuevamente un buen saludo para la señora Luzmila. Señora Luzmila, manifiéstele a este despacho sí o no. ¿Usted celebró un contrato de compraventa del establecimiento de comercio denominado Tradibroster con la señora Joana Lisset y Jenny Marcela Castro Bonilla? Sí, señor, sí. Señora Luzmila, manifiéstele a este despacho sí o no si el establecimiento de comercio Tradibroster funcionaba en la carrera 69K número 6713 en el barrio La Estrada, localidad de Engativá. Sí, señor, sí. Señora Luzmila, manifiéstele a este despacho sí o no el contrato de compraventa del establecimiento de comercio Tradibroster fue autenticado en la notaría 73 del Círculo de Bogotá. Sí, señor, sí. Señora Luzmila, manifiéstele a este despacho si sí o no la señora Joana Lisset y Jenny Marcela Castro Bonilla, conforme a la cláusula segunda del contrato de compraventa del establecimiento de comercio denominado Tradibroster, le pagaron a usted la suma total de 45 millones de pesos con la firma del contrato de compraventa. Sí, sí, señor. Señora Luzmila, diga cómo es cierto, sí o no, que en el contrato de compraventa suscrito por usted como vendedora, se obligó a entregar el establecimiento de comercio Tradibroster libre de gravámenes, pleitos y con sus servicios públicos al día para que funcionara normalmente y sin inconvenientes. Sí, señor, sin ningún problema. Todo al día. Bien. Todo. Señora Luzmila, manifiéstele sí o no a este despacho si en el momento de suscribir el contrato de compraventa había en curso una investigación por fraudes y anomalías en el medidor de servicios públicos de gas Banti para el servicio del establecimiento Tradibroster ubicado en la carrera 69K 6713, en el barrio La Estrada, localidad de Engativá. No, señor. Para nada. Señora ¿Por qué Luzmila, no? O sea, cuando le pregunten sí o no, si usted me dice que no, dígame por qué. ¿Por qué no le consta eso? ¿Por qué no? No, que Estaban todos los servicios al le día. están preguntando que si el local tiene una investigación por... No, pero le están preguntando que si el local tiene una investigación por fraude en el servicio público de gas. Dice que no. No, señor, no. No. Ahí está el recibo que mandó Fanti, que está al día, no tiene nada. señora Luzmila, manifieste el despacho que conforme a la cláusula tercera, situación del establecimiento denominado Tradibroster, usted informó a las compradoras Joana Lisset y Jenny Marcela Castro Bonilla una investigación por fraudes y anomalías en el medidor de servicio del gas Banti instalado en el establecimiento de comercio Tradibroster conforme a las citaciones que allegaron a su domicilio. No, señor, no. ¿No sabe o no recuerda, señora Luzmila? ¿No sabe o no recuerda si la informó o no la informó? No, no, señor, no. No, ¿No informó? no, porque eso es el medidor del gas está, no ha tenido ningún problema, no, nada. Nada, y nada de nada, señor. Listo, señora Luzmila. Todos Señora Luzmila, manifiéstele a este despacho, diga si es cierto o no que a la fecha se encuentra paz y salvo con los actos administrativos por la investigación de fraudes y anomalías en el medidor de servicios públicos de gas Banti instalado en el local donde funcionaba el establecimiento de comercio. Sí, doctor, sí, señor. ¿Usted recuerda con qué fecha se radicó expidió la empresa Banti esa expedición de paz y salvo? Eso me acuerdo que fue, ¿qué? No me acuerdo de nada.
Sí, como en enero, doctor, ¿En enero de qué año, perdón? del 2021. ¿Del 2000 qué, perdón? No le entiendo bien, por favor. No, se le entrecorta, se escucha... ¿De qué año? ¿2000 qué? En el año que... Ay, no le puse bien. 2000. Sí, doctor, en el 2022. Perfecto, no, su señoría, no tengo más preguntas. Compleménteme algo en su interrogatorio. Con relación al contrato de arrendamiento que usted suscribió con las demandantes, eh, ¿ese contrato se terminó? ¿Está vigente? ¿Qué pasó con ese contrato? Respondan, Doña Luzmila. Sí, señor, pues sí, se dio por terminado porque ella, o sea, faltaban 2 meses para cumplirse el contrato, ¿sí? Entonces la señora Jenny me dijo que no, que ella se iba, que se iba a llevar todos los negocios. Entonces yo le dije, bueno, entonces vamos a hacer un paz y salvo para ir, bueno, listo, desocúpeme el local entonces. Y así, entonces ellas se llevaron todas las cosas y firmamos un paz y salvo. ¿Y eso cuándo fue? No me acuerdo ahorita cuándo fue que se firmó ese paz y salvo. En marzo. ¿O cuándo cuándo se fueron ellas del local? Le faltaban 2 meses para cumplir el arriendo, el año, pero sí, en marzo, sí, fue como en marzo. ¿Marzo de este año o del año pasado? Sí, señor doctor, de este año. ¿Quiere agregar algo más? No, señor juez, no. Entonces queda de esa manera practicable el interrogatorio oficioso a la demandada y el interrogatorio de parte de la demanda. Entonces continuamos con el interrogatorio oficioso y de parte a las demandantes. Voy a iniciar con Jenny Marcela Castro Bonito. Jenny, de la misma manera, le va a tomar el juramento de no faltar a la verdad. Levanta su mano derecha, por favor. A sabiendas de la responsabilidad penal en la que puede incurrir en su declaración, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en esta diligencia? Contestó. Sí, juro. Advierto de igual manera que si falta la verdad puede incurrir en delito de falso testimonio. Entonces, nuevamente su nombre completo, su cédula de ciudadanía, sus generales de ley, estudios, domicilio. Mi nombre es Jenny Marcela Castro Bonilla. Mi número de cédula es 52-353-304. Vivo en la calle 63B, número 8018. Tengo como profesión, soy ingeniera industrial y trabajo para un banco en la actualidad. Bueno, entonces, indíquele al despacho, por efecto del contrato de compraventa que usted celebró con la demandada de un establecimiento de comercio llamado Tradibroster, indíquele al despacho qué obligaciones, o si usted recuerda qué se obligó usted con ese contrato de compraventa. Pues en el contrato de compraventa estaba obligada a pagar los 45 millones de pesos con los que fue cancelado el negocio. Y pues esa era mi obligación y esa obligación fue cumplida. ¿Ustedes pagaron, usted o las dos pagaron? ¿Quién pagó los 45 Las dos millones? pagamos, las dos. El mismo día que celebraron el contrato. Sí, señor. Bueno, entonces indíquele al despacho si en qué fecha le fue entregado o les fue entregado el establecimiento de comercio por la aquí demandada. El 4 de mayo del 2021. En el contrato se pactó que ella les iba a hacer un acompañamiento durante una semana o unos días mientras ustedes recibían el establecimiento. ¿Cómo se cumplió eso? Ah, sí, señor. Ellos nos iban a hacer un acompañamiento de una semana para conocer cómo funcionaba el negocio, cómo era pues todo el funcionamiento del negocio y pues eso se cumplió. Indíquenle al despacho si cuando ustedes hicieron el negocio del establecimiento o del local, lo que compraron, el establecimiento denominado Tradibroster, indíquenle al despacho si ustedes antes de la compra verificaron su funcionamiento, sus adecuaciones, ustedes indagaron, Pues verificaron cómo estaba. nosotros
yo hice una pregunta antes de comprar el negocio, porque antes, pues como estaba buscando negocios, me habían ofrecido un negocio de una panadería donde el dueño sí fue claro y me dijo que había manejado los contadores del gas. Entonces yo por eso, yo les hice la pregunta que si tenían, que si los servicios estaban al día, y me dijeron que sí. Y por eso yo en el contrato de compraventa, en la tercera cláusula, coloqué que el establecimiento de comercio no podía tener ningún embargo, ni arrendamientos, ni pleitos pendientes, ni nada por el estilo. Cuando ustedes compraron el establecimiento siguió funcionando, se cerró, ¿qué pasó con el establecimiento? No, el establecimiento siguió funcionando. ¿Y para ese funcionamiento tenía todos los servicios? Sí, en el momento sí. O sea, siempre tuvo servicios. Eso sí, no voy a decir que no. ¿Usted sabe si los servicios de ese establecimiento eran independientes de la otra parte de la casa, como lo dijo la demandada? Sí. ¿O tenían servicios independientes o era un solo Sí, contador? los servicios eran independientes. Y indíquele al despacho hasta qué fecha funcionó el establecimiento de comercio. Hasta marzo del 2022. ¿Y qué pasó en 2022? ¿Se terminó? ¿Lo vendieron? Nosotros no pudimos venderlo porque porque supimos que tenía una demanda, un pleito pendiente con Banti. Entonces por eso no pudimos venderlo. Decidimos cerrarlo porque, pues por decisión de nosotros. Pero sí fue porque no pudimos venderlo porque sabíamos que tenía anomalías con el gas y que todavía no estaban, o sea, en el momento que nos dimos cuenta, pues todavía no había un paz y salvo de esa cuenta. Le entendí que hasta marzo del 2022, ¿sí? Nosotros trabajamos ahí hasta marzo del 2022, sí, señor. No más preguntas por el despacho. Le concedo el uso de la palabra al apoderado judicial de la parte demandada, quien solicitó la práctica del interrogatorio. Gracias, señoría. Pregunta doña Jenny. Infórmele según sus declaraciones anteriores al despacho, ¿sí o no existió desconexión del servicio de gas natural dentro del local? Contestó. Un día hubo una afectación del gas y pues porque intentaron robarse el contador. Ese día en la mañana no hubo servicio y ahí terminamos de corroborar que tenía problemas con Banti. Aclárele al despacho, según su respuesta anterior, la desconexión al servicio de gas natural se hizo a raíz de ese proceso judicial que usted indica que estaba en trámite. No. Infórmele al despacho, sí o no, durante el lapso de tiempo que usted estuvo en el local, ¿existió otra desconexión por concepto de no pago, de pleito pendiente, alguna situación durante ese lapso de tiempo? No. Infórmele al despacho, ¿usted pagaba mes a mes el valor del consumo de gas, señora Jenny? Sí. Doña Jenny, ¿usted tenía contrato de arrendamiento firmado con la señora Luzmila con respecto a ese local de arrendamiento? Respecto a la pregunta, señoría. Sí, pero pues no estamos hablando del contrato de arrendamiento. Señoría, por favor, Jenny. No va conforme a la objeción de la pregunta, señoría, porque no va conforme al negocio jurídico que se está interponiendo. Estamos hablando de un contrato de compraventa de un establecimiento de comercio, no un contrato de arrendamiento. No se escucha, señor juez. Perdón. El contrato de arrendamiento fue
Fue informado en la demanda también, y fue informado también por la parte demandada. Entonces, si existe un contrato de arrendamiento, no veo ninguna discusión porque contesté la pregunta. ¿Cuál era la pregunta, doctor, concreto? Si tenía suscrito un contrato de arrendamiento con la señora Luzmila con respecto al local. Sí, señor. Señora Jenny, informa el despacho, usted informó por escrito a la señora Luzmila alguna situación inadecuada que se estuviera presentando frente a los servicios públicos. No. No tengo más preguntas, señoría, gracias. ¿Quiere agregar algo más? No, señor, yo no. Entonces continuamos con el interrogatorio de Giovanna Lisset Castro Bonilla. Giovanna, en la misma manera, le tomo el juramento de no faltar a la verdad. Por favor, levanta su mano derecha y me contesta. Entonces, Giovanna Lisset Castro Bonilla, sabiendo de la responsabilidad penal en la que puede incurrir en su declaración, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad en esta audiencia? Contestó. Sí, juro, señor juez. Bueno, le advierto de igual manera que puede incurrir en delito de falso testimonio si falta la verdad. Entonces, de la misma manera, sus generales deben el nombre completo, su cédula, cuántos años tiene usted, su domicilio, sus estudios y a qué se dedica. Bueno, señor juez, mi nombre es Giovanna Lisset Castro Bonilla, tengo 44 años, mis últimos estudios fueron especialización en gerencia de proyectos, actualmente soy empleada y vivo en la calle 137A, número 72A32. Bueno, entonces, indíquele al despacho, conforme lo indicó la otra demandante, ustedes cancelaron el valor del precio de la compra del establecimiento de comercio, ¿cierto? Sí, señor. Se lo pagaron directamente a la demandada, la señora Luzmila Forero Torres. Correcto. Indiquen al despacho si después de la venta del establecimiento de comercio ustedes tuvieron alguna afectación con relación a los servicios públicos. Pues afectación de que no tuviéramos disponibilidad de los servicios públicos, no, pero sí teníamos constantes visitas y comunicaciones de Vanti notificando la situación de investigación que presentaba el tema del gas en el establecimiento. Por efecto de esas visitas o eso que se me está informando, ¿ustedes cancelaron alguna sanción a Avanti por el servicio de gas? Nosotros no, porque nosotros cuando hicimos el contrato de compraventa del negocio, la investigación fue anterior, inició anteriormente, y el manejo fue anterior y pues nosotros no teníamos conocimiento de ello. Entonces, nosotros hacíamos la cancelación normal del servicio de gas mensualmente de lo que se consumía por el establecimiento una vez nosotros empezamos a trabajar en el establecimiento. Es decir, que en la factura que ustedes cancelaban de servicio de gas no aparecía ninguna sanción, sino solo aparecía el consumo. Sí, exactamente. Solo el consumo del mes a mes por pues, lo que se utilizaba. Uh-huh. En el proceso y conforme han indicado las partes, entre ustedes también existe un contrato de arrendamiento. Indiquen al despacho si por efecto de ese contrato de arrendamiento ustedes adeudan alguna suma de dinero a la demandada o cancelaron todos los cánones de arrendamiento. Nosotros cancelamos todos los cánones de arrendamiento y quedamos a paz y salvo con respecto a ese contrato. No más preguntas por el despacho, le concedo la palabra al apoderado judicial de la parte demandada para que interrogue a la demanda. Gracias, señoría. Señora Lisset, infórmele al despacho por qué razón, motivo o circunstancia ustedes deciden dar por terminado el contrato de arrendamiento e irse del local. Porque realmente esas visitas constantes de Vanti eran una percepción inadecuada hacia el local. También, pues la verdad no nos dio, el negocio no nos dio. Y pues la verdad financieramente no queríamos invertir más sin recibir una utilidad por el servicio. Y ya hubieron otras situaciones de hostigamiento que decidimos dar por terminada
el contrato de arrendamiento y irnos, porque no vimos ninguna solución ni ningún beneficio de mantener el local. Tengo más preguntas, señoría, gracias. ¿Quiere agregar algo más a su declaración? No, solamente reforzar que realmente las situaciones por las cuales terminamos el contrato de arrendamiento anticipadamente fue porque realmente sí tuvimos perjuicios del local por desacreditación, por esas constantes visitas de Banti, por el hostigamiento de la señora Luzmila en desacreditar el local en su barrio donde ella permanece y ha vivido siempre, y porque el negocio realmente no estaba dando las inversiones a las cuales nosotros día a día gastábamos, invertíamos y no recibíamos pues una utilidad. No más de mi parte. Entonces queda de esa manera practicado el interrogatorio oficioso y el interrogatorio de parte a las partes. Entonces, continuando con las etapas respectivas, pues este despacho con la etapa de fijación del litigio. Pues para este despacho no existe discusión sobre los siguientes hechos. Que las partes suscribieron un contrato de compraventa de un establecimiento de comercio denominado Tradigroster. Que la parte demandante canceló a la demandada el valor del contrato por la suma de 45 millones de pesos, o sea, el precio de la venta del negocio. Y que la demandada hizo entrega del establecimiento de comercio el día 5 de mayo del 2021, fecha en que se celebró el contrato. Estos hechos no son objeto de discusión por las partes, están probados, están aceptados, entonces, más sin embargo, le concedo la palabra a las partes para que se pronuncien al respecto. Parte demandante. Conforme con la fijación de litigio, su señoría. Parte demandada. Conforme, señoría. Pues como estos hechos están probados, lo que debe determinar el despacho es pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda referentes a la resolución del contrato de compraventa del establecimiento de comercio denominado Tradibroster y que fuera celebrado el 5 de mayo del 2021 entre Jenny Marcela Castro Bonilla y Giovanna Elizabeth Castro Bonilla como compradoras y Luzmila Forero Torres como vendedora por incumplimiento de esta, en especial la obligación contenida en la cláusula tercera del contrato, por la existencia de un proceso de cobro coactivo por parte de la empresa de servicio público de gas Banti por fraude y manipulación, consecuentemente pronunciarse sobre el reintegro de la suma de 45 millones de pesos por el precio pagado a la demandada y 5 millones de pesos a título de pena derivada del incumplimiento contenido en la cláusula quinta del contrato de compraventa, así como determinar o pronunciarse sobre las excepciones de mérito referentes a que la obligación indicada a la demandada corresponde a aquella propia, a que es propia del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes. Eso es lo que debe resolver el despacho en la sentencia respectiva, más sin embargo le concedo la palabra a los apoderados para que se pronuncien al respecto. Parte demandante. Sin pronunciamiento alguno, su señoría. Parte demandada. Conforme, señoría. Queda entonces de esa manera fijado el litigio, que es pronunciarse sobre las pretensiones y los argumentos de defensa de la parte demandada. Con relación al control de legalidad, este despacho no encuentra ninguna irregularidad dentro del presente asunto. Se trata de un proceso verbal de menor cuantía. La demanda fue presentada en debida forma y se encuentra debidamente integrado al contradictorio. Y este despacho no encuentra ninguna irregularidad ni medida de saneamiento que tomar. Con relación al decreto de pruebas, las pruebas fueron decretadas en el auto que convocó esta audiencia, es decir, el auto de fecha 19 de agosto del año 2022. Práctica de pruebas. Con relación a los interrogatorios de parte, los mismos fueron practicados en los interrogatorios oficiosos. Entonces ya quedó evacuada la prueba o la práctica del interrogatorio de parte. Y con relación al testimonio, no se hace presente el testigo Alirio Caro y la parte demandante, pues, manifestó que prescindía o desistía de la práctica de este testimonio. No habiendo más pruebas que practicar, pues este despacho con la etapa de alegatos de conclusión y le concede un término máximo de 20 minutos a cada uno de los apoderados para que presenten, si a bien tienen, los alegatos de conclusión, empezando por la parte demandante. Muchas gracias, señoría. En el estado de la presente audiencia y encontrándome dentro de los correspondientes términos emanados por el despacho, me permito presentar los correspondientes alegatos de conclusión de la siguiente manera.
Primero, en la contestación de la demanda se aceptan los hechos invocados por estar acorde con lo normado en el artículo 526 del Código de Comercio para la existencia de los contratos de compraventa de establecimientos comerciales. Segundo, la demandada sabía la existencia de la investigación por manipulación de fraudes y anomalías en el medidor de servicio de gas Banti instalado en el establecimiento de comercio Traibroster. Tercero, la demandada firmó contrato de compraventa del establecimiento de comercio Traibroster ocultando la cláusula tercera, la existencia de dicha investigación, pretendiendo de manera dolosa vincular a mis poderdantes en los resultados de la misma de acuerdo con lo estipulado en el artículo 528 del Código de Comercio. Cuarto, que las compradoras, la señora Joana Lisset Castro Bonilla y Jenny Marcela Castro Bonilla, obraron de buena fe y creyeron en la palabra y la firma de la vendedora, la señora Luzmila Forero. Quinto, la parte demandada, con los argumentos esgrimidos en su contestación de demanda y excepciones propuestas, esgrimen un contrato de arrendamiento acto jurídicamente debatible en otro estado judicial y conforme a la documental allegada, la cual no dieron claridad al presente debate. Con fundamento en las anteriores consideraciones, demostrando el incumplimiento demostrando el incumplimiento del contrato de compraventa por la aquí demandada Luzmila Forero en el contrato de establecimiento de comercio Traibroster, ruego muy respetuosa a su señoría se profiera sentencia que declare la resolución del contrato. Sin embargo, en el hipotético evento de un fallo en contra de la señora Joana Lisset Castro Bonilla y Jenny Marcela Castro Bonilla, el despacho, al momento de pronunciarse sobre el particular, es preciso advertir lo siguiente conforme a lo dice el artículo 1546 del Código de Procedimiento Civil, la conducción resolutoria tácita. Por contera, ruego al despacho se declaren aprobadas las pretensiones de la demanda y se dicte a favor de las señoras Joana Lisset Castro Bonilla y Jenny Marcela Castro Bonilla. Su señoría, hasta aquí los correspondientes alegatos de conclusión dentro del término correspondiente emanado por su despacho. Muchas gracias. Parte demanda. Gracias, señoría. Dentro de la oportunidad legal para ello, me permito presentar los alegatos de conclusión, los cuales estructuro de la siguiente forma. Como observa dentro de esta audiencia, señoría, la parte demandante se aquejó de que el objeto propio, la causal indemnizativa de su pretensión, es la existencia de un proceso coactivo que la empresa Banti llevaba y de la cual en su interrogatorio de parte manifiesta que no recibió ningún tipo de desconexión, no se recibió ningún tipo de perjuicio. Cuando las partes alegan una causal de un perjuicio que se ocasiona dentro de un proceso, pues es imperiosamente necesario de que se cause. No es simplemente una manifestación de un inicio de un proceso judicial o alguna actuación. Observe cómo en el interrogatorio de parte las partes manifiestan que no recibieron ningún tipo de desconexión, acto perturbatorio, se entregó el inmueble y su demanda se radica básicamente en que la empresa Banti había llegado a un proceso coactivo, ¿sí? O un proceso judicial, del cual propiamente, conforme lo que se llegó dentro del plenario, la empresa de servicio Banti manifestó de que el servicio estaba a paz y salvo. Esa es la situación propiamente. Observe, señor juez, que la parte demandante se aqueja para incoar su demanda, ni siquiera en que efectivamente se lesionó un derecho, sino en la manifestación a que sobre el predio donde funciona el establecimiento de comercio se había iniciado un cobro coactivo por el servicio de gas, hecho que lleva a que su inconformidad radica en un proceso en curso, más no en una afectación propia, directa y tajante de la materialización de algún tipo de perjuicio. Ahora bien, señor juez, es de manifestar que el servicio Banti Gas sobre el predio se encuentra al día, tal como lo acredita la certificación emitida por Banti, a la fecha se encuentra a paz y salvo. Además, lo cierto es que nunca ha existido una afectación a la parte demandante. La parte no acredita la existencia de un perjuicio frente a sus pretensiones, pues el trámite de un proceso no da lugar para que de forma inmediata se genere un perjuicio. El artículo 167 del Código General del Proceso establece: incumbe a las partes probar
el supuesto de hecho de las normas consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Si es así, la parte debe acreditar un perjuicio directo, pleno, absoluto, no simplemente manifestar que hay un proceso, debe acreditar que efectivamente se ocasionó y materializó un perjuicio irremediable. Ahora bien, nuestro Código Civil en el artículo 1973 y subsiguiente establece las formas propias del contrato de arrendamiento, estableciendo sus solemnidades, requisitos, deberes y obligaciones entre arrendador y arrendatario. Las partes aquí en este asunto manifiestan la existencia de un contrato de arrendamiento. En el caso objeto de debate en este asunto se observa que la parte demandante pretende un incumplimiento al contrato de venta realizado sobre el establecimiento de comercio, teniendo para ello la existencia de un cobro coactivo sobre el servicio público de gas. Entonces, mal hace la parte demandante fundamentar un incumplimiento al contrato de compraventa de establecimiento basado en ello, pues la prestación del servicio, sus usos, anexidades, corresponde a los deberes y obligaciones que se dan dentro de un contrato de arrendamiento y no sobre obligaciones al momento de la venta de un establecimiento de comercio. Recuerde que lo que se mira al momento de venderse un establecimiento de comercio es que el mismo no esté embargado, se revisa su cámara de comercio, se revisa sus bienes muebles, ¿sí? Porque ya la prestación de los servicios de conexión, servicio de gas, se rigen por la ley 820 del 2003 del contrato de arrendamiento y no se le puede imponer esas supeditar al contrato de venta de un establecimiento de comercio. La parte demandante sabe y conoce que sobre el inmueble donde funciona el establecimiento de comercio que hoy pretende resolver existe un contrato de arrendamiento suscrito y es sobre ese contrato de arrendamiento donde surgen unos deberes y obligaciones entre arrendador y arrendatario en la prestación de los servicios públicos y no puede desnaturalizar las responsabilidades ahora pretendiendo inculcar dentro del contrato de compraventa del establecimiento de comercio. El artículo 1982 del Código Civil establece las obligaciones del arrendador, las cuales son, la número 2, a mantener el estado de servir para el fin a que ha sido arrendada. Hasta aquí observamos que hay unas responsabilidades propias del contrato de arrendamiento, que son por ocasión del contrato de arrendamiento, pero no como lo pretende la parte demandante, imponiendo obligaciones descontextualizando el contrato inicial, que fue la compraventa del establecimiento de comercio. Ahora bien, pero la parte actora no tiene en cuenta que la ley 820 del 2003, en su artículo 8, establece las obligaciones del arrendador. Y en el numeral 2 dice textualmente, 2, mantener en el inmueble los servicios, las cosas y usos conexos y adiciones en buen estado de servir para el fin convenido en el contrato. Es decir, que si hubiera existido una materialización en la prestación de algún tipo de perjuicio en el servicio público, pues sería a través del contrato de arrendamiento en la parte de incumplimiento en el cual se debería haber demandado la resolución de ese contrato de arrendamiento, más no dentro del contrato de venta del establecimiento. Los servicios públicos son propios de la relación comercial y contractual entre arrendador y arrendatario, no frente a quien vende un establecimiento de comercio. Pero a ello hay que agregarle que la misma demandante, señora Giovanna Lizeth Castro Bonilla, envía el 22 de diciembre del 2021 una carta dirigida a la demandada donde informa sobre la terminación del contrato de arrendamiento. Por ende, si su pretensión radica en algún incumplimiento frente a los servicios públicos, debe ser no a través de la resolución del contrato. Pero acá lo contrario, señor juez, se observa es que la parte demandante en su interrogatorio manifestó de que no existió ningún perjuicio, no existió ninguna desconexión del servicio público, entonces aquí no se materializa una situación propiamente de un incumplimiento. Bajo ese aspecto, señoría, sin más, dejo presentado mis alegatos de conclusión, por lo tanto solicito se sirva de negar las excepciones, las pretensiones establecidas en la demanda y acoger las excepciones planteadas dentro de la demanda y bajo las pruebas que se dieron dentro de este proceso. Gracias, señoría. Bueno, recibo los alegatos de conclusión. Procedo a este despacho a proferir sentencia dentro de esta audiencia en los siguientes términos. Juzgado Primero Civil Municipal, hoy 28 de septiembre del año 2022, proceso verbal instaurado por Jenny Marcela Castro Bonilla y Giovanna Lizeth Castro Bonilla contra Luzmila Forero Torres, número de proceso 2022-12.
Entonces, voy a hacer un recuento breve de los antecedentes para efectos de proferir la sentencia. Entonces, antecedentes, la demanda. La parte actora solicita declarar la resolución del contrato de compraventa celebrado el día 5 de mayo del año 2021 como compradoras con Luzmila Forero Torres, esta como vendedora, por incumplimiento de la cláusula tercera del contrato. Como consecuencia, se le condena a la demandada a reintegrar a favor de las demandantes la suma de 45 millones de pesos por concepto de pago del precio del establecimiento, así como la suma de 5 millones de pesos por concepto de lo estipulado en la cláusula quinta del contrato de compraventa, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1859 y siguientes del Código Civil, como hechos. Se indicó que como compradoras mediante contrato de compraventa adquirieron el derecho real de dominio del establecimiento de comercio denominado Tradi Broster, ubicado en la carrera 69K, número 6713, barrio La Estrada de la ciudad de Bogotá, a la señora Luzmila Forero Torres, denominada vendedora, documento autenticado en la notaría 73 del Círculo de Bogotá el día 5 de mayo del año 2021, cuyo precio se pactó por la suma de 45 millones de pesos pagaderos a la firma del contrato, la cual se entregó en dinero en efectivo, tal como aparece estipulado en la cláusula segunda, que en la cláusula tercera del contrato de compraventa se estipuló: situación del establecimiento. El vendedor declara que el establecimiento de comercio que vende por este documento se encuentra libre de demandas civiles, embargos judiciales, arrendamientos, pleitos pendientes, que su derecho de dominio no está sujeto a condiciones resolutorias y que en todo caso se obligará al saneamiento de la venta conforme a las disposiciones legales que regulan la materia. Que la vendedora Luzmila Forero Torres ocultó y no les puso en conocimiento que el servicio público del gas que cuenta el establecimiento vendido se encontraba en proceso de cobro coactivo por parte de la empresa prestadora de servicios Banti S.A. ESP por fraude y manipulación del medidor de gas. Finalmente, que se pactó una cláusula de incumplimiento por valor de 5 millones de pesos. Admisión de la demanda. El despacho admitió la demanda el día 4 de febrero del año 2022 por procedimiento verbal por tratarse de un asunto de menor cuantía y se ordenó el traslado a la parte demandada por el término de 20 días con su respectiva notificación. La parte demandada se notificó por conducta concluyente teniendo en cuenta que constituyó apoderado judicial conforme al artículo 301 del Código Penal del Proceso, reconociéndole personería por acto de fecha 6 de mayo del año 2022, contestando la demanda y proponiendo excepciones de mérito, poniéndose cada una de las pretensiones, aceptando los hechos referentes a la venta del establecimiento, así como la suscripción y el contenido del contrato, precisando que lo que se vendió fue el conjunto de bienes que lo integraban, como las máquinas y demás, pero no las redes eléctricas o la prestación de servicios públicos, pues estas situaciones radican en los deberes y obligaciones entre arrendador y arrendataria, según lo establecido en la Ley 820 del año 2003, y no ante los compradores de un establecimiento de comercio, confundiendo el incumplimiento contractual con un cobro coactivo de servicios públicos. Que el contenido de la cláusula tercera del contrato no se incluye en el gas natural o redes públicas respectivas, proponiendo entonces como excepciones de mérito a las que denominó falta de acreditar el perjuicio que se dice la parte demandada se ocasionó, indicando que el cobro coactivo de un servicio público es una inconformidad respecto al predio donde funciona el establecimiento de comercio, hecho esto que lleva a que su inconformidad radica en un proceso en curso, más no en una afectación propia, directa y tajante de la materialización de algún perjuicio, y que en todo caso el servicio público de gas se encuentra al día y tampoco se acreditó la existencia del perjuicio reclamado. Existencia de una relación contractual de arrendamiento entre arrendador y arrendataria, que la prestación del servicio de gas corresponde a los deberes y obligaciones que se dan dentro de un contrato de arrendamiento y no sobre obligaciones al momento de la venta de un establecimiento de comercio, considerando que la obligación del servicio público se debe mantener con ocasión del contrato de arrendamiento, ello conforme al artículo 1982 del Código Civil y lo dispuesto en la Ley 820 del año 2003, según los cuales es obligación del arrendador la de mantener en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada la cosa y mantener en el inmueble los servicios y las cosas y usos conexos y adicionales en buen estado de servir para el fin contenido en el contrato. Que la demandante Giovanna Lice Castro Bonilla le remitió el 22 de diciembre del 2021 una carta de terminación del contrato de arrendamiento. Falta de legitimación en la causa por activa, indicando que, porque pretende el incumplimiento basado en el contrato de compra-venta, desconociendo totalmente la existencia actual del contrato de arrendamiento, por ende no es posible que la parte pretenda pasar por alto los deberes y obligaciones que se imponen dentro de dicho contrato. Traslado de las excepciones. Conforme al artículo 370 del Código Penal del Proceso, se corre traslado de las excepciones al extremo demandante, quien señaló que no se dio cumplimiento a la cláusula tercera del contrato de compraventa, pues después de una visita a la empresa Banti, se les informó que el contador se encontraba en cobro coactivo y con manipulación indebida que inclusive podía involucrarlos en una tipicidad o en un delito penal. Que si bien es cierto que existe un contrato de arrendamiento, también se debe tener en cuenta que para el funcionamiento del mismo requería el servicio público domiciliario de gas natural,
que al momento de celebrarse un contrato de compraventa existió un vicio en el cual debía salirse el saneamiento, igualmente que no pudieron ejercer la posesión pacífica de lo vendido y en todo caso la demandada actuó igualmente como arrendadora del inmueble. Actuación procesal. Por auto de fecha 19 de agosto del 2022 se decretaron las pruebas pertinentes y se convocó a las partes y a los apoderados para que concurrieran a la audiencia contenida en los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso para el día de hoy, 28 de septiembre, en la cual se llevaron a cabo las diferentes etapas. Practicadas las pruebas, recibió los alegatos de conclusión, es procedente proferir la presente sentencia. Consideraciones. Con relación a los presupuestos procesales, este despacho es competente en razón al domicilio de la demandada y por la cuantía del presente asunto. Las partes son capaces, intervienen por intermedio de apoderados judiciales. La demanda fue formulada en debida forma, así como su réplica, y no se evidencia la existencia de nulidad o causal de nulidad que pueda impedir el proferimiento de esta sentencia. Asimismo, tengas en cuenta que la demanda se admitió el 4 de febrero del 2022 y que la parte demandada se notificó el 6 de mayo del mismo año, por lo que se está dentro del término para proferir sentencia de acuerdo al artículo 121 del Código General del Proceso. Caso concreto. Conforme a la fijación del litigio, que es pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda de resolución del contrato de compraventa del establecimiento de comercio denominado Trade Broster y que fuera celebrado el 5 de mayo del año 2021 entre Ginny Marcela Castro Bonilla y Giovanna Lizeth Castro Bonilla como compradoras y Luzmila Forero Torres como vendedora, por incumplimiento de esta, en especial la obligación contenida en la cláusula tercera del contrato por la existencia de un proceso de cobro coactivo por parte de la empresa de servicio público de gas Banti por fraude y manipulación. Asimismo, pronunciarse sobre el reintegro de los 45 millones de pesos pagados como precio a la demandada y la suma de 5 millones a título de pena derivada del incumplimiento contenida en la cláusula quinta del contrato de compraventa, así como resolver las excepciones de mérito referentes a que la obligación indilgada a la demandada corresponde a aquella propia del contrato de arrendamiento celebrado entre las mismas partes. Es para resolver. De conformidad con los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, los negocios jurídicos válidamente celebrados son ley para las partes contratantes, quienes obligan por consiguiente no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanen de la naturaleza de la obligación o que por ley, costumbre o equidad pertenecen a ella. Por lo tanto, el incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones que por virtud del pacto o de la ley emanen del negocio jurídico faculta al contratante cumplido para exigir su cumplimiento o la resolución con indemnización de perjuicios. Por lo que se debe recordar que al tenor lo dispuesto en el artículo 1849 del Código Civil, la compraventa es un contrato en el que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. En todo caso, la compraventa de los establecimientos de comercio se encuentra regulada expresamente en el Código de Comercio en el artículo 525 y siguientes. Especialmente se señala que la enajenación de un establecimiento de comercio o cualquier título se presume hecha en bloque o comunidad económica, sin necesidad de especificar detalladamente los elementos que la integran. Asimismo, se consagra que tiene un requisito especial y es que se hará constar en escritura pública o en documento privado reconocido por los otorgantes ante funcionario competente para que produzca efectos entre las partes. Artículo 526 del Código de Comercio. Se constata entonces que el extremo demandante solicita la declaratoria de la resolución derivada del contrato de compraventa y la consecuente restitución del dinero pagado junto con la pena pactada en el negocio jurídico, tratándose de una demanda indemnizatoria fundada en el incumplimiento, siendo así que se hiciera uso de una de las posibilidades que contempla el artículo 1546 del Código Civil de pedir la resolución o el cumplimiento del contrato, siendo ello una facultad del extremo demandante, sin tratarse de una y que por tratarse de un acto comercial le son aplicables las normas reguladas por el Código de Comercio para el contrato de compraventa, en especial el artículo 934 del citado código, que señala que si la cosa vendida presenta con posterioridad a su entrega vicios o defectos ocultos cuya causa sea anterior al contrato, ignorados sin culpa por el comprador, que hagan la cosa impropia para su natural destinación o para el fin previsto en el contrato, el comprador tendrá derecho a pedir la resolución del mismo o la rebaja del precio a justa tasación. Si el comprador opta por la resolución, deberá restituir la cosa al vendedor. Por lo que tanto en la codificación civil como comercial se contiene la posibilidad de solicitar la resolución contractual como se está efectuando en el presente caso. Conforme a lo anterior, el despacho procederá a verificar la existencia del contrato bilateral válido, el cumplimiento de las demandantes en las obligaciones contractuales derivadas del contrato, el incumplimiento de la demandada en las obligaciones derivadas del convenio, y calificar la conducta de las partes, asignar las consecuencias jurídicas de las conductas y en todo caso, como se está enfrente de un acto o negocio de carácter comercial o mercantil, se analizará en todo caso la responsabilidad del incumplimiento conforme al vicio oculto aducido por la parte demandante, esto de conformidad con el artículo 934 del Código de Comercio.
El contrato de compraventa de un establecimiento de comercio requiere una formalidad, ya sea que se celebre mediante escritura pública o en documento privado reconocido por los otorgantes ante el funcionario competente, pues así lo expresa la legislación mercantil. Es decir, que se podrá esperar su voluntad de contratar o obligarse entre las partes. Asimismo, se tiene un objeto lícito o al consentimiento de las partes, lo que conlleva a evidenciar que el efectuar el traspaso de un establecimiento es un hecho válido. Se hace la claridad que el acto de traspaso sí conlleva una formalidad para la inscripción o matrícula ante la Cámara de Comercio, donde se encuentra registrado el establecimiento de comercio. Sin embargo, la mera celebración del contrato conlleva la existencia de obligaciones a cargo de cada una de las partes. Efectivamente, existió un contrato en donde la parte demandante se comprometió como compradora a dar el dinero pactado para ello, el cual fue por el valor total de 45 millones de pesos, y el vendedor a entregar el establecimiento, la vendedora a entregar el establecimiento en las especificaciones técnicas pactadas y hacer la entrega a la firma del documento base de acción. Contrato, como ya se manifestó, fue consentido por las partes, tiene un objeto y causa lícita, y las partes son capaces para dar la aceptación pertinente. En el presente asunto no existe discusión alguna sobre la existencia de un contrato celebrado entre las partes respecto a la compraventa del establecimiento de comercio denominado Tradi Broster con matrícula número 032733952 de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual cuenta con los respectivos reconocimientos de firmas tanto del extremo vendedor y las compradoras, y el cual contenía como detalle los bienes: máquina freidora de 5 pollos, una freidora de papa, una plancha, una vitrina, demostrador de pollo, una registradora, 2 televisores plasma, 2 teléfonos, un equipo de sonido, 2 mesas de acero inoxidable, estufa semi-industrial, un congelador de 2 puertas, un horno microondas, una licuadora, 11 cajas de envase, un mueble tipo barra de acrílico, 4 juegos de mesa con sus respectivas sillas, 5 lámparas colgantes, una mesa tipo barra de madera, una campana industrial en acero inoxidable, una para tráfico, aviso principal, 2 avisos de pared, un maletero de domicilios, una SINCAR con la que manejaban los domicilios, todo como una unidad económica conforme al artículo 525 del Código de Comercio, siendo Luzmila Forero Torres la entonces vendedora y Jenny Marcela Castro Bonilla y Giovanna Alice Castro Bonilla como compradoras. Respecto al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de las demandantes, debe tenerse en cuenta que su obligación no era otra que pagar el precio en la forma pactada, por lo que, conforme se señaló desde la presentación de la demanda, no tiene discusión respecto a un único pago por la suma de 45 millones de pesos, el cual se realizó al momento de la firma del contrato como estaba estipulado, cumpliendo las obligaciones a su cargo. Respecto al cumplimiento de las obligaciones por parte de la demandada, en el presente caso no existe discusión respecto a la entrega de lo vendido correspondiente al establecimiento y los bienes que lo integraban, la entrega de la receta a los proveedores y hacer acompañamiento por una semana. Conforme al contrato de compraventa, se evidencia que las obligaciones a cargo de la vendedora eran: transferir a título de venta al establecimiento con las especificaciones antes descritas, así como entregar la receta a los proveedores, hacer acompañamiento por una semana y realizar el registro ante la Cámara de Comercio. Cláusula primera, que el establecimiento se encuentra libre de demandas civiles, embargos judiciales, arrendamientos, proyectos pendientes. Cláusula tercera, realizar la entrega del establecimiento el día 5 de mayo del 2021. Cláusula cuarta. Sin embargo, debe verificarse el vicio oculto alegado, el cual se encuentra sustentado en el incumplimiento que se dio respecto a la cláusula tercera del contrato de compraventa que se aportara con la demanda. Cláusula que indica: el vendedor declara que el establecimiento de comercio que vende por este documento se encuentra libre de demandas civiles, embargos judiciales, arrendamientos, proyectos pendientes, que su derecho de dominio no está sujeto a condiciones resolutorias y que en todo caso se obliga al saneamiento de la venta conforme a las disposiciones legales que regulan la materia. Porque existió un proceso de cobro coactivo por parte de la empresa prestadora de servicio Vanti S.A. ESP por fraude y manipulación del medidor de gas. Para lo anterior se llegaron 2 citaciones para notificación personal del día 9 de junio del 2021 con asuntos: solicitud reparación centro de medición, independización acometida y acto administrativo medidor por anomalía número CF 3010758, así como una explicación de PQR presentada el 26 de octubre del año 2021 por la demandante Jenny Marcela Castro Bonilla, en donde se solicita a la empresa Vanti S.A. ESP información del proceso de regulación, en donde se le señala que se valida información, se indica que aún se encuentra pendiente por resolver, está en gestión de fraudes y anomalías, esperar respuesta y debido proceso o documentación de hallazgos. Para efectos de determinar si el vicio antes relatado abre paso a la resolución, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 6 de junio del año 2007, bajo el radicado 2095-78, memoró que existe una obligación implícita del vendedor para procurar no solo una posesión pacífica, sino útil de la cosa, que responda al servicio que normalmente está en el derecho de esperar de la misma el referido comprador. La desatención de esas obligaciones acarrea aquella que la doctrina ha denominado acciones redivitorias, que tienen lugar en caso de que la prestación resulte defectuosa, es decir, cuando la sustancia del objeto no corresponde intrínsecamente a las cualidades prácticas determinadas en el acuerdo, en atención a que los compradores esperan de los bienes adquiridos un determinado nivel de satisfacción que induce a la celebración del contrato. Es decir,
que el vendedor incurra en responsabilidad si el objeto de entrega carece de las aptitudes y características funcionales que puedan ser legítimamente esperadas por el comprador, expectativas fallidas como consecuencia de los vicios ocultos que hay en la cosa, ignorados por el adquirente sin su culpa, siendo indiferente que el desperfecto venga de la conducta del vendedor, anterior a la entrega del bien en desarrollo de los compromisos de este, o subyace con el objeto mismo, porque en ambos casos el contratante debe salir al saneamiento del bien y en consecuencia asumir los efectos negociables que su contraparte aguarda ante la frustración de sus expectativas. Igualmente precisó la Corte en tratándose de resolución por vicios de la cosa que, ante la importancia de establecer cuál es la acción indicada cuando se trata de un objeto cuyo funcionamiento no es el esperado, la jurisprudencia ha puntualizado que si la garantía por mal funcionamiento comprende solo una acción reparatoria e indemnizatoria, cuando el comprador demanda la resolución del contrato en consideración a que el vicio de la cosa que recibió no le permite destinarlo al uso para el cual fue adquirida, lo que está ejerciendo es la acción consagrada en el artículo 934 del Código de Comercio, sentencia del 11 de septiembre del año 1991. La Corte expuso que el ejercicio de estas se encuentra subordinado a que la cosa vendida padezca un defecto que impida totalmente su uso natural o que reduzca dicho uso al extremo que permita presumir lógicamente que, habiendo conocido el comprador dicho vicio, no habría comprado el bien o lo habría negociado por un precio menor. Por tanto, no es cualquier defecto el que da origen a la acción, sino aquel que se torna grave en cuanto a verdad impide o estorba el uso ordinario del bien enajenado. No será vicio oculto o redivitorio el que ha podido ser conocido o descubierto fácilmente sin mayor esfuerzo por el comprador. Así las cosas, no existe prueba determinante que demuestre que el establecimiento de comercio Tradibroster con matrícula 03273952 de la Cámara de Comercio de Bogotá no contara con la prestación del servicio público de gas natural antes del 5 de mayo del año 2021. Fecha de la suscripción del contrato que le impidiera prestar el servicio para el que fue creado, y del cual se desprende que el corte de servicio público provino de un hecho o acción de la demandada Luzmila Forero Torres. Es decir, que al momento de realizarse la compraventa, inclusive durante la entrega y acompañamiento a las demandantes, no existió corte de servicio público que impidiera el adecuado funcionamiento del objeto para el que fue destinado el establecimiento de comercio o con posterioridad a ello. Inclusive el contrato de compraventa fue suscrito por las partes el 5 de mayo del 2021 y la documentada llegada por las demandantes son del 9 de junio de 2021, citación para notificación, y 26 de octubre de 2021, PQR, en donde no existe discusión en que en caso de existir una investigación por parte de la sociedad Avanti, la misma correspondió a un hecho posterior a la celebración del contrato. También se debe calificar si efectivamente la existencia de un proceso de cobro coactivo o investigación por falta o manipulación del medidor del servicio público corresponde a un vicio oculto que impidió que el establecimiento de comercio pudiera prestar su servicio o fuera explotado por las compradoras. Por ello, como ya se señaló, la investigación no conlleva corte del servicio público y en todo caso no se puede verificar las responsabilidades derivadas de la investigación por la carencia del material probatorio, como se analizará posteriormente, pues no puede imputarse como pleito pendiente el cobro coactivo de un servicio público del local, sino aquel pleito que implique es la cosa vendida como tal. En este caso sería un pleito sobre el establecimiento de comercio, entendido este en su conjunto, y no de manera aislada sobre una actuación administrativa adelantada por Vanti sobre un servicio público. Tampoco se acreditó que la demandada tuviera debido conocimiento de la investigación que se efectuara en su contra por parte de la empresa prestadora de servicio público al momento de la celebración del contrato, inclusive que fuera parte con posterioridad. En todo caso, las citaciones no fueron allegadas de forma completa, es decir, se allegó únicamente prueba de la parte inicial de la comunicación, la cual contiene la persona a la que fue dirigida, esto es a Luz Forero, la dirección y el asunto de solicitud reparación, centro medición independización acometida y la referencia 2455503, la cual no evidencia que se le estuviera indilgando responsabilidad alguna a la demandada, pues de su literalidad no se señalan los efectos referidos por su contraparte. Y la otra citación, la cual igualmente no se llegará en forma completa, se encuentra dirigida a Lirio Caro, con sus datos de ubicación y el asunto, acto administrativo medidor con anomalía CF 3010758, el cual es una persona diferente a las partes que suscribieron el contrato de compraventa que es objeto de la presente demanda. La parte demandante no demuestra que existiera una investigación o proceso de cobro coactivo de fraude en contra de la demandada mediante la documental aportada. Sin embargo, también es claro que lo relatado al cobro coactivo no puede considerarse conforme a la cláusula tercera del contrato como una demanda civil, embargo, arrendamiento o que su derecho de dominio esté sujeto a condiciones resolutorias o que si bien el asunto relatado puede caber dentro de la posible existencia de un pleito pendiente, también es cierto que no tiene conocimiento mínimamente de las resultas de la investigación y como ya se señaló, la citación a la demandada fue una solicitud de reparación, centro de medición e independización acometida. Como no se evidencia la existencia del vicio relatado que conllevara necesariamente la falta del funcionamiento del establecimiento, y que la demandada tuviera pleno conocimiento del hecho relatado con anterioridad y que fuera ocultado al momento de la celebración del contrato, no pueden prosperar las pretensiones de la demanda.
Por otro lado, acuerda la manifestación del incumplimiento contractual, si bien en el contrato de compraventa no se realiza señalamiento alguno respecto a la existencia del contrato de arrendamiento celebrado ante las partes, como se estableció en los interrogatorios de parte, en el sitio donde funcionaba el establecimiento de comercio Trade Broster, de conformidad con el artículo 516 del Código de Comercio, se tiene que legalmente, salvo estipulación en contrario, se entiende como forma parte de un establecimiento de comercio, entre otros, los contratos de arrendamiento. Dicho contrato de arrendamiento que a todas las partes coetáneamente con el contrato de compraventa, dentro de las obligaciones legales a cargo del arrendador están las como la advierte ella misma, la de mantener en estado de servir para el fin al que ha sido arrendada la cosa, lo que incluye los servicios públicos, de haberse perturbado el servicio de gas. Tal circunstancia compelería a la misma como arrendadora y no como vendedora al establecimiento de comercio. Sin embargo, no se acreditó la perturbación o embarazo por efecto del cobro proactivo que realizara la empresa Banti. Además, el mismo artículo 3 del contrato de compraventa, respecto del cual se pretende la resolución, consignó la posibilidad del vendedor de salir al saneamiento de la venta conforme a las disposiciones legales que regulan la materia, por lo que también la parte demandante debió probar que no se realizaron las actuaciones pertinentes para regular lo que se considera indebido dentro de la venta del establecimiento. Es así como se debe asignar una consecuencia jurídica en el presente asunto. Ante la ausencia del vicio oculto relatado y acreditado el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la demandada, se negarán las pretensiones de la demanda. Con relación a los alegatos de conclusión de la parte demandante, si bien la demandada no informó sobre el trámite o fraude de la investigación ante Banti, no le informó a las demandantes, no por ello se estructuró el vicio oculto suficiente para resolver el contrato que amerita incumplimiento contractual. Además, no opera la condición resolutoria tácita aducida por el apoderado, por cuanto las partes sí cumplieron sus obligaciones, en especial la de pagar el precio y la entrega del establecimiento de comercio. Con relación a los alegatos de la parte demandada, le asiste razón, por cuanto no existe afectación o vicio que impidiera el funcionamiento del establecimiento de comercio. Asimismo, el cobro coactivo de Banti no afectó la celebración del contrato ni su efectividad. La falta de servicios públicos, incumplimiento compete a las obligaciones entre las partes, pero como de la demandada como arrendador. En conclusión, como quiera que ante la ausencia de cumplimiento contractual por parte de Luzmila Forero Torres, se negarán las pretensiones de la demanda sin necesidad de declarar las excepciones presentadas por la contraparte demandada, pues conforme al debate probatorio le correspondía a las demandantes probar el vicio o incumplimiento aducido, pues no se evidencia una suspensión del servicio público, asimismo que la existencia de un proceso de cobro coactivo por fraude de manipulación bajo la responsabilidad de la demandada resultaría así un vicio que no hubiera podido ser conocido o descubierto fácilmente y sin mayor esfuerzo por las compradoras. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, negar las pretensiones de la demanda. Segundo, se ordena el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el presente asunto. Ofíciese costas a cargo de la parte demandante y en favor de la parte demandada, liquídense por la Secretaría de este despacho judicial, teniendo en cuenta como agencias en derecho la suma de 1.200.000 pesos. Notifíquese y cumpla, se ordenará Cabral Alarcón, juez primero civil municipal de Bogotá. Esta decisión queda notificada en estrados. Por la parte demandada, señoría, sin recurso alguno. Gracias. Su señoría, con respecto a la sentencia proferida por el despacho, me permito presentar el siguiente recurso de apelación. Frente a los argumentos esgrimidos por parte de la demandada, donde se aceptan los hechos, y frente al valor probatorio allegado a su despacho con la correspondiente presentación de la demanda, y con el testimonio de la señora Luzmila Forero, donde indica bajo la gravedad de juramento que no informó en el momento de la firma del contrato de compra-venta del establecimiento de comercio que existía, no posteriormente, sino con anterioridad, existía una investigación a el medidor de gas para el cual se acude el funcionamiento del establecimiento Trade Broster. Me permito indicar que incumplió con lo pactado en el contrato de compraventa en su numeral tercero, ¿sí? Sin olvidar, señoría, que esgrimiendo los argumentos de la parte demandada, al ser consecuente con el contrato de arrendamiento, los contratos de arrendamiento se rigen bajo el Código
de Comercio, ¿sí? Indicando pues con su artículo 518, ¿sí? Que si bien es cierto, la Corte indica en su sentencia que se debe demostrar el hecho fáctico para que se vea la perturbación de este servicio de, de gas, servicio público como el de gas, ¿cierto? Hubo o acarrea una perturbación, ya que fueron constantes las visitas que se realizó por parte de la empresa Avanti, ¿sí? Al momento en el establecimiento de comercio, donde también quedó dentro del interrogatorio de parte absuelto por la señora Joana Lisset, que pudieron comprobar por la anomalía en el cual estaba presentando esta investigación en este medidor, aparte de las consecuencias de la terminación del contrato de arrendamiento. Entonces, me permito solicitar al señor juez, dentro del término correspondiente, tener presente la correspondiente recurso de apelación por esta perturbación y con los argumentos esbozados por la parte demandante. Doctor, antes de concederle el recurso, una parte donde antes de que usted se refiriera al contrato de arrendamiento, el argumento que dijo no lo alcanzamos a escuchar, no sé si lo puede repetir. Que si bien es cierto, su señoría, respecto al contrato de arrendamiento, este se rige bajo el Código de Comercio, ¿no? Y hay que ser, es coayudante del contrato de compraventa, que si bien es cierto, se realizó un contrato de compraventa por un establecimiento de comercio y también se realizó un contrato de arrendamiento. Dentro de las funciones que hay este contrato de arrendamiento, ¿sí? Sí existió una perturbación al contrato de compraventa, porque la señora Luzmila Forero, en su interrogatorio de parte, dada la respuesta y bajo la gravedad del juramento, indicó que no había informado sobre la investigación anterior, no posterior, fue una investigación anterior que tenía el correspondiente establecimiento de comercio, su señoría, por lo cual solicito se me conceda el presente recurso de apelación, su señoría. Bueno, entonces presentado en tiempo el anterior recurso de apelación por el apoderado judicial de la parte demandante con reparos concretos, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 322 y 324 del Código General del Proceso. El despacho concede ante el superior funcional y en el efecto suspensivo el respectivo recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia. Por secretaría, verifíquese el término contenido en el numeral tercero del artículo 322 del Código General del Proceso y, cumplido lo anterior, por secretaría, de conformidad con el artículo 324 del Código General del Proceso, remítase el expediente digital a la oficina judicial para que sea repartido ante los juzgados civiles del circuito de esta ciudad dentro del término allí dispuesto, sin pago de expensas. Esta decisión queda notificada en estado. Parte demandada conforme, señoría. Conforme con la decisión, su señoría. Bueno, entonces, cumplido el objeto de la presente audiencia, profería la sentencia respectiva y se concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en el efecto suspensivo. Se termina la presente audiencia siendo las 11:36 de la mañana del día de hoy, 28 de septiembre del año 2022. Las partes deberán estarse resueltas en el audio de la audiencia y se expedirá un acta escrita contenida las partes pertinentes de la audiencia, la parte resolutiva de la sentencia y la concesión del recurso de apelación. Esta es de carácter informativo, pero tiene la trazabilidad de la audiencia. Gracias, señoría. Gracias, señor juez. Gracias a todos. Gracias. Permiso.